Comenzamos esta conferencia por videollamada en este retiro de ustedes con unas palabras de la Sagrada Escritura del libro de Job, que dicen así, capítulo 7, versículo 1. ¿No es milicia la vida del hombre sobre la tierra? Es una pregunta retórica donde las palabras del Espíritu Santo nos dicen que somos soldados de Dios y hoy soldados de Cristo. Y la iglesia que vive en este mundo precisamente se llama así, iglesia militante. Milis significa soldado en latín, iglesia de soldados, traducido al castellano. Sobre todo en la iglesia los que tienen el sacramento de la confirmación son soldados de Cristo por el Espíritu Santo, los llamados ya a la batalla, los que están maduros para luchar. Y vamos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 y siguientes. Por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo. Y ahora viene lo que me interesa. Que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, es decir, contra otras personas que podemos considerar nuestros enemigos, nuestros adversarios, aquel que me fastidia, aquel que me hizo daño, el que me pone problemas. Esos no son tanto nuestros enemigos, sino las víctimas del que realmente es nuestro enemigo. Dice que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires, es decir, los demonios en sus diversas jerarquías. Potestades, principados. Contra eso son la lucha de la iglesia militante. Y nosotros tenemos que rescatar a todos aquellos que estén en sus manos, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, somos soldados y nuestro poder está en Jesucristo. Si estamos con Cristo somos invencibles. Si no estamos con Cristo, el demonio nos hace papilla. No tenemos nada que contra él. Toda nuestra fortaleza está en la unión que tengamos con Jesús. Y vamos a ver en el Evangelio cómo Jesucristo inauguró su ministerio público precisamente como un gladiador de su Padre que se va a las arenas del desierto, como para enseñarnos que después del bautismo de Juan, lo principal es esto que va a hacer, más que predicar, más que hacer milagros, más que reunir apóstoles, más que todo eso, ir al desierto para hacer oración y penitencia, que es pelearse cara a cara con Satanás. Cuando nosotros intentamos convencer a alguna persona para que se convierta, está bien, pero eso no es precisamente lo más eficaz. Lo más eficaz es encararse con el verdadero enemigo, que es el demonio, mediante la oración y la penitencia. Y los que ya tengan la vocación de predicar, que lo hagan,
pero no tendrán fuerza sus palabras si no hay detrás en la iglesia militante personas que recen y hagan penitencia. La Virgen María de Fátima dijo a los niños: rezad y haced penitencia, porque hay muchos que se condenan porque no hay nadie que rece y haga penitencia por ellos. No dijo porque hay muchos que no escuchan la palabra de Dios, porque faltan predicadores, no dijo eso. Hoy día con el internet la palabra de Dios se ha extendido por todo el mundo. Cualquiera puede escuchar lo de Cristo, lo de la Iglesia Católica, lo del Papa, con apretar 4 botones. Hoy lo que hace falta es que esa palabra que está por todas partes sea disparada con más fuerza y con más puntería gracias a la oración y la penitencia de los soldados de Cristo. Gracias a la gracia divina que se consigue a través de la oración y de la penitencia. Y vamos a ver que es así, que así se consigue la gracia. Dice el Evangelio, está los 3 evangelios sinópticos. Yo voy a leer un evangelio concordado que trae todos los detalles de los 4 evangelios sobre cada pasaje. Y dice así la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió luego del Jordán, después que le había bautizado Juan Bautista. Una vez que él ya públicamente había recibido la unción del Espíritu Santo para dedicarse al ministerio de la palabra, para evangelizar, y movido por el impulso del Espíritu que le guiaba, se encaminó al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense que arrebatado por el Espíritu. Hay otras traducciones que dan a entender como que le forzó el Espíritu Santo a ir al desierto. Tenía que empezar por lo principal. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes concretamente? Estar en lo principal. Y dice, se encaminó al desierto. ¿Por qué no fue a luchar contra el demonio en una ciudad? En Jerusalén, donde hay mucha gente. No. Para enfrentarse con Satanás, tuvo Jesucristo que ir a la soledad, al yermo, al lugar incómodo, al desierto. Y esta palabra desierto quiere decir mucho, porque ese desierto incómodo de la soledad, del silencio, de la penitencia, del hambre, es donde esconde el demonio los tesoros de Dios, donde el demonio hace guardia alrededor de los tesoros de Dios, que son las gracias divinas más grandes, para que ningún hombre pueda abrir esos cofres, esos tesoros y llevárselos para salvar muchas almas. El demonio es muy listo y se va a guardar los tesoros más grandes, lo que más vale, para que no lo cojamos, para que no nos aprovechemos de eso. Diríamos que pone el demonio toda su fortaleza, todo el infierno, sus huestes más poderosas, para vigilar los tesoros que son su punto débil, que son el principio de su ruina, si los alcanzan los hombres. Y por eso Jesucristo se va al desierto,
a la incomodidad, para arrebatar al demonio esos tesoros y ponerse como ejemplo para nosotros. Jesucristo no necesitaba ir al desierto para hacer oración y penitencia. Jesucristo era igualmente de santo e igualmente podía redimir el mundo entre laureles y en sillones y en sofás y comiendo manjares, y hacía un acto de amor a Dios y redimía al mundo igual, porque era Dios y todos sus actos son de infinito valor. Pero Jesucristo, aparte de redimir el mundo, quiso darnos ejemplo a nosotros, porque nuestros actos no son infinitos. Entonces Él se dirigió al desierto y después a la cruz para decir: vosotros sí que necesitáis esto. Yo no lo necesito. Yo no necesito levantarme a las 3 de la madrugada y separarme de los apóstoles para conectar con mi Padre y estar toda la noche en vela. No lo necesito. Pues si tengo visión intuitiva de mi Padre las 24 horas del día, hasta cuando duermo. Pero yo soy el paradigma. Yo soy el modelo. Y por eso me levanto a las 3 de la madrugada para hacer oración en la soledad y en el silencio. Por eso me voy al desierto 40 días. Todos los cristianos, no solamente los que tienen vocación religiosa o sacerdotal, sino todos los cristianos seglares, les iría muy bien 40 días de vida religiosa en comunidad y meterse en un desierto para después salir más fortalecidos para pelear contra el demonio en el mundo. Les iría muy bien. La Iglesia sería muy distinta si todos los seglares hicieran esto. Imagínense 40 días en un convento de clausura. ¿De qué distinta manera mirarían después de 40 días el mundo y sus asechanzas? Pues bien, Jesucristo, sigo leyendo, se encaminó al desierto para ser tentado por el diablo. Evidentemente, Jesucristo podía ser tentado por el demonio, pero no podía sentirse tentado, que es muy distinto. El demonio le podía tentar: haz esto, haz lo otro, peca. Claro que sí, porque el demonio tiene cierta libertad para hacer el mal y puede tentar a quien quiera, hasta a Dios. Pero Jesucristo no se sentía tentado, es decir, no tenía en sí la concupiscencia de que le atrajese el pecado. A Jesucristo no le atraía el pecado. No se sentía tentado. Como decimos vulgarmente, por un oído le entra y por otro le sale. Pero aún así, para que nosotros tuviéramos ejemplo en él, fue al desierto a ser tentado por Satanás. Y debe ser que el diablo no tenía muy claro de quién era Jesús, por lo menos en aquella época. Después seguro que ya se enteraría. Pero como el demonio es tan soberbio, ni se imaginó que ese hombre era Dios, un hombre tan humilde que estuvo 30 años trabajando como uno más. ¿Qué va a ser este Dios? Sí, le podría decir: si eres hijo de Dios, haz esto, pero la palabra hijo de Dios puede tener muchos significados. Pero si él hubiera sabido en el desierto que ese Jesús era el impecable Dios y que no tenía nada que hacer con él, se hubiera ido corriendo. Pues bien, estuvo en el desierto entre las fieras. A veces nosotros nos quejamos que nos ha tocado una familia o unas hermanas en la comunidad que son unas fieras, que me dicen esto, que me dicen lo otro, que me ponen mala cara, que me difaman, que me malinterpretan todo. Y eso no es nada comparado con lo que Jesucristo se rodeó en el desierto, fieras.
40 días y 40 noches, durante las cuales era tentado por Satanás. O sea que no le tentó al final, desde el principio. Y en todo este tiempo nada comió, 40 días sin comer. Era el nuevo Moisés, como Moisés fue al Sinaí y estuvo 40 días sin comer ni beber. Claro, eso es una gracia muy particular del Señor, que es un milagro, ¿eh? Pues Jesucristo lo mismo, 40 días sin comer ni beber. Eso es algo milagroso, pero Él lo hizo, ¿eh? Y sintió hambre. Miren, lo mismo pasa con nosotros. El Espíritu Santo nos tira al desierto, a la vida incómoda, a la penitencia, al comer pobremente, al sentirse solos, con abstinencia de afectos, de que me quieran, sentir que uno no vale nada para los demás. Ese es el desierto. No poder hacer lo que yo quiera. Ese es el desierto. Y de ahí me quiere echar el diablo, porque el diablo sabe que en ese desierto, si yo lo acepto, le voy a arrebatar el tesoro de esas gracias más potentes que pueden convertir a los pecadores más empedernidos. ¿Y qué hace el demonio? Me quiere echar del desierto y me tienta con una vida cómoda, dentro de lo posible en mi ambiente. Vamos a verlo. ¿Cómo le echa el demonio a Jesucristo del desierto o cómo le intenta echar? Dice, primera tentación, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Evidentemente, en el momento en que Jesucristo convierte las piedras en panes, ha hecho desaparecer el desierto. Ya eso no es el desierto, es un vergel, es un jardín, un paraíso terrenal. Y es lo que le dice a Jesucristo, lo que le dice el demonio a Jesucristo: mira, te quiero tanto, te tengo tanto afecto y busco tanto tu bien, que ¿por qué no te vas de vacaciones a un paraíso terrenal? Convierte estas piedras secas en panes. Sal del desierto, no sufras más, pásalo bien, que la vida es breve. Y si estás en la vida religiosa, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo? Disfruta del mundo, que hay muchas cosas buenas, que no todo es pecado. Cásate y yo te daré muchos hijos e hijas que irán todos a los conventos y a los seminarios para hacerse sacerdotes. Todo bajo capa de bien. Con las cualidades que tienes, la juventud que todavía te queda. Si vas al mundo, qué bien te lo vas a pasar. Sal del desierto. Deja la penitencia. Convierte la penitencia en pastelitos y bomboncitos. Deja el silencio y la soledad y vete a ambientes donde te halaguen y no hagan más que decirte cosas que te agraden y que te alaben y que te sientas querida por todos y que estés como nadando en alabanzas, que es lo que muchos buscan en las fiestas. Yo no digo que las fiestas sean malas, pero mucha gente va a las fiestas y se relaciona con mucha gente en el fondo para saborear el afecto que me tienen. Y si yo doy afecto a los demás es para que los demás me quieran y yo disfrute de ser querido. Y por eso a la gente le gusta a veces mucho hablar con las personas con las que sabe que son amados. Que no digo que esté mal, pero es la psicología.
buscamos el consuelo en los demás. Vete a buscar eso, deja el silencio, deja la soledad, deja la oración de hablar con un Dios que no te responde sensiblemente, que te aburres, que te duermes. Y es más, yo te tentaría muchísimo menos en una playa o en una discoteca. Ahora bien, si insistes en encerrarte en el desierto de la oración, ahí te espero yo, en el desierto, para tentarte más. Por eso hay muchas personas que cuando más sienten tentaciones es en la oración. Claro, porque ahí te estás enfrentando cara a cara con el demonio. Porque él te espera ahí, porque está él como un guardián para que tú no arrebates esos tesoros que él está guardando, que son las gracias que van a salvar a muchas almas. Y él te espera en la capilla para retarte con un combate espiritual, como hizo con Jacob. Bueno, en ese caso parece ser que era un ángel bueno. En este caso es un ángel malo. Intenta que dejes la oración. Vete del desierto. ¿Qué haces ahí? Y no hay que hacerle caso. Jesucristo 40 días. Y no convirtió las piedras en pan, que lo podía hacer. Y entonces el demonio, viendo que Jesucristo no le hacía ni caso y que no convertía las piedras en pan para de alguna manera convertir el desierto en paraíso y que así se fuera del desierto, entonces decidió emplear la fuerza bruta. Imagínense con Jesucristo, si supiera quién era, que era Dios, que hacía así y lo mandaba a la nada, al infierno. No sabía con quién se estaba metiendo y Jesús ahí todo humildito, a ver qué me va a hacer este demonio. Y dice, segunda tentación. Bueno, le responde Jesucristo, no lo he dicho, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le tomó el diablo, y le llevó a una ciudad santa de Jerusalén, a la ciudad santa de Jerusalén, y le colocó sobre el alero del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles ordenó acerca de ti que te guarden y te tomarán en las manos, para que no tropieces con el pie en alguna piedra. ¿Cuál es esta segunda tentación? La gloria, que es una pasión mucho más grande que la de la carne, mucho más. Muchas personas que pecan obstinadamente con la carne, y estoy hablando de gula y sexo, si se vieran sorprendidas en esos pecados, inmediatamente dejarían de pecar y saldrían corriendo, ¿para qué? Para guardar la gloria, la fama, que todavía les es más querida que la carne y el sexo. La gloria, la fama, el que digan todos bien de mí, el que me quieran. ¿Cuánto gusto da que me quieran? No es malo, pero muchas veces porque nosotros somos soberbios, el alcohol del afecto que me dan los demás a mí se me sube a la cabeza y se pudre en la soberbia. Es bueno que me quieran, lo malo soy yo, que rápido me sube a la cabeza. Es bueno ser superior, lo malo soy yo, que si no estoy preparado para eso me sube a la cabeza. Pero eso es la tentación siguiente. El que me quieran. Tírate del pináculo del templo. Eso está lleno de gente. Cuando vean que no te pasa nada, inmediatamente tu fama correrá por todo Jerusalén y por todo Israel. Ese es un profeta. Se ha tirado de no sé cuántos metros de altura y no le ha pasado nada. Y ya entonces te levantan en volandas.
Eso nos encanta, ser el centro de la conversación en un recreo, en cualquier una oportunidad, y sentir que todos están pendientes de mis palabras, porque yo soy la que tiene las palabras más ocurrientes, los chistes más graciosos, y estoy emborrachándome del afecto que me dan. Esa es la segunda tentación para sacarlo del desierto. Sal del desierto del desprecio, de la humillación, de la mala fama, de que no te entiendan, de que la superiora no admita tus excusas, de que te malinterprete. Sal de ese desierto. No aceptes ese desierto. Sal. Porque si aceptas ese desierto de la humillación, del desprecio, del ser el último de todos, entonces me vas a robar las almas y no lo voy a permitir. Por eso decía a las dominicas una y otra vez, sin cansarse, el mismo estribillo, el padre Rollo Marín, que en paz descanse. Ser el farolillo rojo, la última de la comunidad, la que no pinta nada, la que a todos dan permisos menos a ella y no se queja. Ay, es que a esta le has dado permiso y a mí no. Ya está, ya no eres farolillo rojo, ya no quieres el desierto. Que a todas den permisos menos a mí, que a todas escuchen menos a mí, que a todas les crean menos a mí. Y que de todas tengan misericordia menos de mí. Y que a mí se malinterprete y que tenga la peor fama de todo el convento. Que yo soy como me ve Dios. ¿Saben una cosa? Es más fácil ser santo teniendo mala fama que teniendo buena fama. Medítenlo. Si tienes mala fama, aunque sea por pecados verdaderos, y te la mereces la mala fama, tú estando bien arrepentida, esa mala fama te puede ayudar a ser humilde y a ser más santo. Pero hay de los que tienen muy buena fama. Esos lo van a tener más difícil, porque tienen la tentación de apropiarse los bienes de Dios. Si tienes mala fama, da gracias a Dios por ese desierto profundo, aridísimo, de tener mala fama. Ahí le robarás al demonio muchos tesoros y nadie se dará cuenta, solo Dios. No huyas del desierto. Estamos muchas veces continuamente huyendo del desierto y por eso estamos a disgusto en la vocación que Dios nos ha puesto. Estamos huyendo del desierto y no podemos huir del todo, porque este mundo es un valle de lágrimas. Pues bien, la segunda tentación es respecto a los afectos. Cuando decía San Juan de la Cruz, la virtud consiste en no querer valer nada en el corazón ajeno. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil aceptarlo. Pero si no lo tasto en la realidad, el valer poco en el corazón de los demás, si no lo tasto en la realidad, nunca seré humilde. Al principio me costará. Respóndele Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le tomó el diablo y le llevó a la fuerza, todavía más lejos, a un monte sobremanera elevado,
y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: te daré toda esta potencia y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregada, y la doy a quien quiero. Si tú, pues, postrándote en tierra delante de mí, me adoras, todo será tuyo. Es la tentación del poder, es decir, de la máxima libertad. Queremos ser libres, hacer lo que quiera, que me den todos los permisos, que escuchen todos mis consejos, y hasta ver si cuando haya oportunidad escalar y ponerme la primera en la silla del mando, escalando con ambición, para descansar y respirar tranquila de que todo está bajo mi dominio. No para servir, sino para ser servida. Eso es la ambición, la tercera tentación de Satanás. Y lo único que tenía que hacer Jesucristo era arrodillarse ante Satanás. Así de sencillo. Mira, dobla tu rodilla, solo te pido eso, es que es muy fácil. Dobla tu rodilla y te lo doy todo. Así como muchos se han enriquecido injustamente doblando la rodilla ante el pecado mortal. Mira que con este negocio, aunque es un poco turbio, te vas a hacer millonario. Dobla la rodilla y te haces millonario. Dobla la rodilla. Y acusando a una y a otra, al final vas a quedar tú la única inocente para que se fíen más de ti, etcétera, etcétera. Dobla la rodilla. Y con subterfugios conseguirás los permisos sin causa suficiente para hacer lo que quieras. Dobla la rodilla. El desierto es todo lo contrario. Ya hemos hablado del desierto de la incomodidad material, también hemos hablado del desierto de la soledad de afectos. Ahora toca el de la tercera tentación, el desierto de la obediencia, de la santa esclavitud a Dios a través de una persona que le representa. El desierto de no depender de sí misma, de que puedan en cualquier momento contar conmigo. El desierto de ser la esclava de los demás. Y esa libertad con que tantas veces yo abusé para pecar y ofender a Dios, la crucifico en el desierto de la sumisión. Y fíjense que hay muchas personas que por guardar la fama evitarían por el momento cometer pecados sucios, porque quieren más la fama. Pero fíjense que hay muchas personas que por conseguir poder, en su ambición, prefieren perder la fama, ser tenidos por unos miserables terroristas o por unos miserables delincuentes o lo que sea, con tal de tener el poder y estar arriba del todo. Que piensen lo que quieran, ahora yo tengo el poder. Y voy a terminar, que ya he pasado de los 30 minutos, diciéndoles, como estamos hablando de hacer oración y penitencia, cuáles son las 5 clases de personas por las que nosotros tenemos que orar. 5 clases de personas por las que tenemos que orar. Por si acaso a lo mejor algún día no se te ocurre qué rezar, acuérdate, 5 clases de personas. Primero, tus bienhechores, los que te han hecho bien en tu vida. Hay que ser agradecidos.
Si no tienes nada que darles, ora por ellos. ¿Cuántas personas hay que el fruto de su trabajo, el sudor de su frente les traen al torno? Comida, donaciones. Recen por ellos. No se dejen ganar en generosidad. Segundo, por los próximos. ¿Quiénes son los próximos? Los que están al lado de ustedes compartiendo su vida. En este caso, las hermanas de la comunidad. En una familia será mi padre, mi madre, mi hermano, mis hijos, incluso los compañeros de mi trabajo. Mis próximos, rezar por ellos. Hasta ese que te cae mal. Qué preciosa oración sería coger el rosario y empezar mentalmente a acordarte de todas las hermanas de la comunidad. Por esta, Señor, por esta, dale esta virtud y dale esto. Por cada una de ellas, acordarte de todas, los próximos. Principalmente la superiora, que es por la que más hay que rezar. Tercero, por los que nos están encomendados. Claro, ustedes no tienen apostolado, entonces podríamos decir la superiora tendría que rezar por esta razón, por todas sus súbditas, pero también la madre maestra por las novicias. Y cada una de ustedes pues también puede rezar ahí por su familia, porque los primeros beneficiados de su vocación es su familia. Si hablo yo de sacerdotes, pues por los que les están encomendados. Si hablo de un padre de familia, pues por su familia. Todos tenemos un pequeño rebaño. Cuarto, por los más necesitados. ¿Y cuáles son los más necesitados? Los que están en extrema necesidad espiritual. ¿Y cuál es la extrema necesidad espiritual? Los que están en pecado mortal y van a morir hoy. Y eso lo sabe Dios. Y a lo mejor ellos no lo saben. Señor, por todos los que están en pecado mortal y van a morir hoy, para que los conviertas antes de que mueran. ¿Cuántos hay en los hospitales cuyos familiares de enfermos graves no llaman al sacerdote y mueren sin sacramentos? Miren, acuérdense, esto se lo he dicho muchas otras veces en las clases de teología, no se pierde ni una gracia. Cuando yo rezo y hago penitencia por las almas, no se pierde ni una gracia, todas tienen buen efecto, porque si esa gracia que yo he ganado con la oración y la penitencia no la acepta un alma, no se pierde, rebota a otra hasta que alguna la acepta. Qué gran argumento y razón para que andemos todo el día intentando rezar, de una manera o de otra, cada uno según su psicología. Y quinto y último, como decía Jesucristo, rezar por nuestros enemigos, que no tienen por qué ser enemigos que nos odien a muerte, pueden ser personas que nos fastidian, que nos hacen daño, que nos ponen mala cara todos los días, que no se arrepienten ni se convierten de su rencor hacia nosotros. Rezar por ellos. Pero ¿cómo yo me voy a imaginar esa persona? Mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Poner la cara de esa persona en el crucifijo, en lugar de la cara de Jesús. Ahí está tu enemigo. Porque Jesús atrajo a todos hacia sí. Rezar por los enemigos. Y ahí te curarás o tendrás la mejor vacuna para no caer en la enfermedad frecuentísima, es una epidemia, la enfermedad del rencor. Es una epidemia.
¿Quieres la mejor vacuna? Reza por tus enemigos. Deséales el mayor bien. No digas, Señor, castígalos para que se den cuenta de su maldad y se conviertan. No, no digas eso. Di, Señor, te los encomiendo a tu divina providencia, que es misericordiosa, para que les des lo que más les convenga. No a mi providencia de lo que yo haría si fuera Dios, este retorciéndose de dolor, el otro un accidente, el otro en el cementerio. No, 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 no. Lo que hace Dios misericordioso en su providencia para el bien de mis enemigos. Pídeselo. Los encomiendo a tu misericordia, a tu providencia misericordiosa. No te voy yo a aconsejar lo que tienes que hacer con mis enemigos. Oye, dale un buen cachete, que se lo merece, porque si no, no se convierte. Déjate de ser la clavaria de Dios, la aconsejera de Dios. Dios no necesita consejeros. Señor, dale la gracia eficaz para darle misericordia. Y si lo que más le conviene es un cachete, bueno, eso ya depende de él. Yo no te lo voy a aconsejar. Pues nada más, queridos hermanos, en vez de salir del desierto como nos pide el demonio, entremos más todavía para arrebatarle las almas. Que luego vendrá en la muerte el paraíso para siempre, con todas las almas que sean hijas nuestras, salvadas en este mundo por haber estado peleando en el desierto. Que la Virgen Santísima nos conceda la gracia de perseverar hasta el final. Ustedes, precisamente ustedes, en la vida que llevan, son, diríamos, como el ejército de élite de la Iglesia. No le fallen a Jesús.